Alemania se convertirá en el centro de la confrontación de dos mundos, el centro de la Guerra Fría, el primer lugar donde la Guerra Fría se tornará caliente. Será la misma ciudad de Berlín. Tras el llamado bloqueo de la ciudad de Berlín, donde Stalin intenta tomarse la ciudad y los americanos resisten con el llamado puente aéreo, Alemania quedará definitivamente dividida en dos. Las tres zonas occidentales de ocupación, los americanos, los ingleses y los franceses, devolverán su zona y se constituirá lo que se llama la República Federal Alemana. Y tomarán como canciller al que había sido el alcalde de Colonia, Konrad Adenauer. Por el otro lado, se va a formar lo que era el bloque soviético en Alemania como la Deutsche Demokratische Republik o la Alemania democrática. Dos sistemas, dos mundos muy diversos. Economía central planificada contra una Alemania federal que decidirá cambiar las reglas. Konrad Adenauer tomará como ministro de Economía a Ludwig Erhard. Ludwig Erhard es uno de los miembros de la llamada Sociedad Mont-Pelerin, un grupo de economistas y pensadores que creen en la libertad, que creen que la libertad política no puede existir sin libertad económica. Erhard tomará medidas, liberará los precios y eso provocará un cambio radical en lo que es la Alemania federal. Rápidamente, para la década de 1950, Alemania se había levantado de las cenizas y había quedado totalmente destruida después de la guerra. Y se empezaba a hablar del milagro alemán. Alemania tenía los escaparates llenos de productos, mientras que Inglaterra, que había decidido por el camino del socialismo y que no había tenido de alguna manera, no había sido el último escenario de la guerra, no podemos decir que Inglaterra no fue destruida porque fue duramente bombardeada, había pasado ya tiempo de la guerra, pero los escaparates seguían vacíos y las colas seguían siendo la tónica del día. El milagro alemán sorprendía a todos y el contraste entre la Alemania federal y la Alemania democrática se hizo sentir. Un derecho humano muy importante y fundamental es el derecho a migrar. Las personas tienen derecho a buscar, querer estar mejor. Todas las migraciones se producen de economías deprimidas a economías que están mejor. La gente migra para buscar una mejor situación para sus vidas. Es muy raro que alguien quiera emigrar para estar peor. Esas personas tendrían que hacerse ver. Básicamente, muros ha habido muchos en la historia. Todos los muros se construyen para evitar las migraciones masivas. Es decir, los construye el país que está económicamente mejor para evitar que entren en masa los migrantes. O bien, para cobrar los impuestos, que también es una alternativa. Ahora, ¿qué va a suceder? En la medida que Alemania federal comienza a crecer a pasos agigantados y el milagro alemán se hace ver, la Alemania democrática va a empezar a hundirse cada vez más. Y la gente que vivía en la Alemania democrática va a comenzar a migrar y a irse a la Alemania federal. Las migraciones eran enormes. Amenazaban que la Alemania democrática podía terminar siendo un Estado fallido, sin personas. Y entonces a Walter Ulbricht se le ocurre construir un muro insólito en la historia, el único muro que se ha construido no para evitar que la gente entre, sino que para evitar que la gente salga, para literalmente encerrar a toda una población, para de alguna manera coartar la libertad, para asegurar que el Estado fallido pueda mantenerse como un Estado vegetante, básicamente. El muro de Berlín es la prueba del fracaso más profundo que puede tener el socialismo. Los dos modelos enfrentados en un mismo país se dejarán ver. Efectivamente, la Guerra Fría continuará. Es más, el marxismo se irá exportando. En el año 59 entrará fuertemente con la Revolución Cubana en América y de alguna manera se convertirá desde el hemisferio Cuba, comenzará a actuar sobre el continente. Evidentemente Cuba va a ser algo muy molesto. Cuba es muy pequeño, no es un lugar tan importante en ese sentido, pero es un pequeño punto rojo en la cara de los americanos. Por lo tanto, molesto.
Pero desde Cuba se va a trabajar y es más, Cuba va a recibir el apoyo de la Unión Soviética y la tensión de este punto rojo va a llevar al mundo casi a la guerra atómica. La crisis de los misiles tiene que ver con eso. Pero de ahí en adelante las dos facciones van a empezar a conversar, las cumbres van a ser la tónica y la idea de evitar la guerra nuclear va a proliferar. La Unión Soviética va a ser un gigante, principalmente se va a basar en su economía. Hay que reconocer que Stalin va a industrializar la Unión Soviética a un costo de vidas enorme y bajo mano de obra literalmente esclava con su sistema de los Gulag. Pero sí, va a industrializar a la Unión Soviética. Y tras Stalin, Nikita Khrushchev va a continuar incorporando nuevos países a esta, de alguna manera, gran cocina que prepara la comida, podríamos decir, socialista. Pero efectivamente, de ahí en adelante, y el último gran líder soviético va a ser Brezhnev. Brezhnev tenía esas grandes cejas, una podríamos decir era el poderío económico y la otra era el poderío militar. Se va a desgastar en Afganistán. Afganistán es a los soviéticos como Vietnam es a los americanos. Se va a desgastar en Afganistán. Pero entendamos que la década de los 70 es una década tremendamente compleja en todas partes del mundo. La crisis es la característica. La inflación, el desempleo van a correr por todas partes. Todos los lugares van a tener la llamada deflación. Y especialmente la Unión Soviética. La crisis del petróleo va a afectar profundamente a la Unión Soviética. Todos van a estar mal en los 70, sí, efectivamente, pero la Unión Soviética va a estar peor. Nuestro país también va a tener serios problemas que vienen desde antes. Vamos a ver que la inmiscusión del comunismo en América Latina van a llevar que dentro de los gobiernos radicales, que vamos a tener primero a Pedro Aguirre Cerda, luego a Juan Antonio Ríos, que le va a tocar la Segunda Guerra Mundial, y finalmente a Gabriel González Videla, que había asumido bajo, en el fondo, el alero del Frente Popular, que llevaba incluido a los comunistas, porque el Comintern de la Unión Soviética había dictaminado que los comunistas debían participar en elecciones creando frentes populares. Y Gabriel González Videla dictará la ley maldita, la ley de defensa de la democracia que sacará al Partido Comunista del escenario. Eso demuestra que el problema y la inmiscusión comunista ya en ese entonces tenía un gran poder. Pero entendamos que los 60 van a ser años de cambio importantes, principalmente cambios en la cultura. La idea gramsciana de apropiarse de la cultura va a empezar a permear y va a empezar a cobrar de alguna manera buenos resultados. Todo va a partir esencialmente en el año 68 en Francia. Mayo del 68 el movimiento estudiantil tiene un marxismo profundo debajo. Es un movimiento liderado por el mismísimo Jean-Paul Sartre que va a llamar a romper las estructuras tradicionales y el llamado marxista va a aparecer en todos los rayados de la calle. Es más, la calle dirá «Vive la Commune». La Commune había sido un movimiento marxista que se había tomado el poder de París, de hecho la ciudad de París, en 1870 después de la guerra franco-prusiana, que duró un poco de tiempo, pero había sido esta revolución comunista fallida. Por lo tanto, era un evento comunista. ¿Para qué decir Ámsterdam? Que van a crear los llamados provo, el provotariado, que van a establecer la contracultura y las performances para cambiar todos los estándares de la sociedad tradicional. En el provo van a aparecer no solo las bicicletas blancas que se van a imponer en la ciudad de Ámsterdam, sino que también la idea de liberalizar la marihuana y las mujeres marchando con sus vientres rayados en pro del aborto. Estamos en el año 68. El año 69 se hará sentir también aquí en Chile. Chile, las universidades van a tener los movimientos estudiantiles propios y muchas de estas ideas radicales van a estar en el ambiente. Ya se había creado antes la democracia cristiana, emulando la democracia cristiana, alemana, pero bastante distinto. No decidieron por la economía social de mercado, sino que eligieron un corporativismo que los acercó mucho más hacia las izquierdas. Y de la democracia cristiana va a aparecer posteriormente el MAPU, esa decisión que va a ampliar las izquierdas. Y es más, hay que decir que para el año 67 el MIR ya decía que nuestro país estaba listo para la vida armada. Y así entramos a los 70, a la crisis. Esa crisis que va a hacer que todo el mundo
toque fondo y que va a hacer que uno de los lados opte por un cambio, opte por el liberalismo económico y el contraste se hará sentir entre los dos mundos. Lo vemos en el próximo capítulo.